Y bien, como decíamos, pues Martín Belaúnde Erocio fue detenido en Bolivia. Y esto como consecuencia de un proceso de extradición solicitado por el gobierno del Perú, es una detención preventiva. Estamos con César Azarache, penalista, para, bueno, tratar de entender bien qué es lo que está pasando. César, buenas noches, ¿qué tal? Jaime, ¿cómo estás? Buenas noches. Bueno, está, primero, una cierta reflexión de orden político. Esto podría significar que no hay un arreglo, digamos, político entre los dos gobiernos, o entre Evo Morales y Ollanta-Humala, es decir, está operando la Tribunal de Justicia con autonomía, está funcionando, porque lo han metido preso, lo han detenido a Martín Belaúnde Erocio. Jaime, en términos institucionales, mi impresión es que el caso de Belaúnde Erocio dejó de significar algo importante el día de la conferencia de prensa de La Paz, cuando Belaúnde Erocio dejó en claro que no iba a revelar, o que no tiene lo que corresponda, evidencia de ningún caso realmente importante que pueda ofrecer a cambio de algo, sea colaboración eficaz en el Perú o refugio en Bolivia, ¿no? El día que él se plantó en esa conferencia de prensa para hablar solo de su proceso, que es un proceso común, ordinario, un proceso como tantos otros en el Perú, creo que en términos políticos la historia se cerró. No va a haber una revelación. Yo no creo que tengamos material suficiente como para especular qué pasó realmente en esta historia. Tengo más o menos claro, o parece que los hechos indican, que Martín Belaúnde ha estado intentando negociar con alguien o extorsionar a alguien, no lo sabremos. ¿A quién? Tampoco. Creo que esa parte de esta historia va a quedar tan en la incertidumbre como la mitad de la historia del caso de López Meneses, por ejemplo. Lo que queda claro es que desde esa conferencia de prensa en adelante, este es un caso común. Creo que estuvo claro desde el principio que la fuga a Bolivia daba poco margen para que alguien pensara en una conspiración. Comentamos alguna vez, Bolivia no estaba en posición y no está en posición de arriesgarse a una nota de protesta del alto comisionado de Naciones Unidas del ACNUR por manipulación de procedimientos de refugio, ni a un papelón internacional en medio de un contencioso como el que tiene con Chile. De modo que yo creo honestamente que la fuga a Bolivia nunca fue un entuerto. Creo que sí es una escena que desemboca en el día de la conferencia de prensa, porque Martín Belaúnde deja en claro que o no tiene nada que revelar o no va a revelar nada. De ahí en adelante, el caso creo que termina definiéndose solo como una situación legal, que tendrá un destino legal y que dependerá en su futuro de la capacidad del Ministerio Público para centrar las investigaciones que hay sobre los casos en su contra. Lo que él dijo en esa conferencia de prensa es que él no ha cometido ningún delito y que él está siendo objeto de una persecución mediática y política de los medios, del gobierno, en fin, y que por lo tanto no hay garantías de debido proceso en el Perú. ¿Y a alguien le pareció creíble eso? No lo sé, pero ese es su argumento, digamos, frente a la CONARE. Digamos, ¿no? Algo así como que fue a Bolivia y se refugió en Bolivia y armó un procedimiento internacional de refugio para presentar su alegato desde Bolivia. No hay proporción, no tiene mucho sentido. Por eso digo, a partir de ese momento creo que el capítulo está cerrado. O sea, el Martín Belaúnde que se presenta a decir eso en una conferencia de prensa en Bolivia y en el marco de un procedimiento de extradición, es un Martín Belaúnde que tiene que estar sabiendo, no parece ser una persona poco informada ni tonta, que de esa declaración no se sigue un refugio. Se sigue la conclusión del procedimiento de refugio, se sigue un compás de espera que determina las condiciones en las que va a regresar al Perú por algún canal. Por eso digo, esa conferencia de prensa anuncia desde cierta lectura una especie de rendición. Esto por refugio no va, voy a regresar al Perú. ¿En qué camino? Se verá. Bueno, en este momento hay un procedimiento de extradición, ¿no? Pero hay dos procedimientos paralelos, ¿no es cierto? Varios procedimientos paralelos. El de extradición y el primero, que es el de refugio. Ahora, no son necesariamente compatibles, o sí son compatibles. No son necesariamente compatibles. El abogado podría plantear, no sé si un habeas corpus o algo así, ante la... Oiga, está este señor siguiendo el curso del proceso de refugio, ¿cómo es posible que ahora lo metan preso por extradición? Nota cómo dejamos de hablar de cosas estrictamente institucionales y pasamos a discutir una agenda que se convierte en solo legal. Sí, en efecto, el mandato de detención que se ha impuesto en Bolivia complica la escena en términos legales porque le obsequia a Martín Belaúnde un discurso legal que antes no tenía. Ahora puede empezar a litigar sobre la apelación al mandato de detención, sobre la variación del mandato de detención. Digamos, al final del día, que esté detenido o no en Bolivia, luego de la conferencia de prensa, ya significa poco.
revela poco. El procedimiento va a terminar con su regreso al Perú. La disputa es en qué condiciones viene al Perú. Es decir, va a ser extraditado solo por el caso de Ancash, que es el que tiene el mandato de detención de mayo, el más antiguo, el que menos terremotos institucionales provocó, o el Ministerio Público y la Procuraduría van a ampliar su caso para incluir la cuestión Antalsis, que parece haber sido el detonante de la crisis a partir de las revelaciones que se hicieron sobre su supuesta intromisión en contratos públicos. Esa creo que es la llave que define el destino legal del procedimiento. De hecho, no he encontrado el día de hoy todavía ninguna expresión oficial, ni de la Procuraduría ni de la Fiscalía, sobre lo que vaya a ocurrir con la demanda en el futuro. Es decir, ¿se va a ampliar por la cuestión Antalsis o no? Ahí es donde creo que está. Bueno, lo que dice, hay una comunicación del Ministerio Público. Dice, Martín Belaúnde del Ocio tiene la condición de procesado en el segundo Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria, causa número 160 de 2014, que es el caso Ancash, ¿no? Con mandato de prisión preventiva de 18 meses solicitada por el Ministerio Público, el mismo que origina su captura internacional. Seguimos en el caso. También tiene mandato de arresto provisorio con fines de extradición, proceso que fue iniciado por la Fiscalía Supraprovincial Anticorrupción el 31 de diciembre por el caso La Centralita. Sigue siendo Ancash. Adicionalmente, se encuentra investigado por conformar una organización criminal mediante la investigación número 20-2014 como jefe de organización por el caso Antalsis. Pero hay un mandato de detención. Lo que ocurre es que si no se amplía la demanda de extradición para incluir esta última investigación, entonces Martín Belaúnde regresa con un procedimiento autorizado por el Estado boliviano solo para el caso de la Centralita de Ancash. Para que se le pueda investigar por el caso Antalsis, se requiere que el Estado peruano amplíe su demanda de extradición. De lo contrario, el procedimiento va a estar fuertemente entrampado. Fuertemente entrampado digo porque poder procesarlo por el caso Antalsis va a requerir una demanda ampliatoria y una segunda resolución del Estado boliviano. Contra más demore el Perú para organizar el caso Antalsis en punto a la extradición, más difícil va a ser el procedimiento que hay que seguir en el país luego de su retorno. ¿Tendrá tiempo la Fiscalía de la Nación para armar esto? Yo no veo ninguna razón por la que no puedan hacerlo. Para pedir la extradición de alguien que se ha fugado del país no se requiere un esfuerzo descomunal. De hecho, no hay que probar el caso más allá de toda duda. La extradición es algo semejante a un procedimiento de detención internacional, de modo que el concepto más importante es la probabilidad de fuga y la base material, la base legal para armar el caso, tiene que ver con que haya evidencia suficiente para soportar una discusión y una ley aplicable. Y en el caso Antalsis la hay. El caso Antalsis, que se ha discutido públicamente además, aunque sea un caso todavía inicial, es lo suficientemente serio, desde mi particular punto de vista, para soportar un segundo mandato de detención. Está en las autoridades del Ministerio Público especialmente y de la Procuraduría poder impulsarlo para que el procedimiento de extradición, en lugar de ser una llave para desentrampar toda esta discusión y llevarla a un terreno legal, que es donde se mueve ahora, equilibrado, pueda ocurrir sin que se convierta esto en una nueva maraña que pueda terminar otra vez en una prescripción u otra vez en un complejo debate sobre límites de persecución por extradición. Ahora, se ha dicho que en el caso de la Centralita, los delitos que habría cometido Martín Belaúnde, que presuntamente habría cometido, no estarían tipificados en la legislación penal boliviana, básicamente el de peculado, porque no es funcionario público, y entonces no lo podían ni extraditar ni tampoco digamos, y eso funcionaría, me imagino que también para el procedimiento de refugio, no lo sé. Sí, lo que ocurre es que nosotros tenemos un problema siempre que encaramos procedimientos de extradición con las reglas que hemos establecido en la práctica desde la transición sobre la extensión de los delitos de apoderamiento de fondos públicos a particulares. Nosotros en el Perú admitimos que no solo quien se apropia de fondos públicos es culpable de un delito, sino también el particular que concurre para recibirlos. Esta regla, que es local, no es admitida en el derecho comparado y es la causa por la que algunos casos de extradición como el de Borovio o en su momento el de Eduardo Calmet se perdieron. Claro. La jurisdicción chilena y la argentina dejaron claro que no tienen reglas equivalentes, pero no solo la chilena y la argentina, la regla de extensión que nosotros admitimos no existe en el derecho comparado y sin duda incluir cargos por peculado extendido a particulares sería un error en el caso de extradición, porque también la justicia boliviana muy probablemente los desecharía. La base entonces para el caso de la Centralita de Ancash es la de un delito
por cierto complicado, que es el de asociación para delinquir, es decir, ponerse en disposición de una organización criminal para organizar los delitos que ella comete. Ese delito existe en el derecho comparado, tiene equivalencias en el derecho comparado, desde mi punto de vista puede soportar una discusión sobre extradición, pero por cierto es compleja. El caso Antalsis, en cambio, corresponde, aunque todavía esté en fase inicial, a discusiones sobre delitos mucho más fáciles de explicar, que son los de negociación incompatible o los de colusión o fraude en contratos públicos por formas de favorecimiento. Estas formas de delito, que son modalidades reconocidas incluso en los tratados internacionales sobre corrupción, tienen equivalencias en América Latina y también las tienen en Bolivia. De modo que incluso para hacer más sencillo el procedimiento y aclarar sus términos, pero sobre todo para hacerlo útil a final de cuentas para soportar los casos que deben desarrollarse en el Perú, la ampliación de la demanda creo que es muy importante. De acuerdo. El comunicado que acabas de ver, por ejemplo, todavía no dice nada sobre eso. Creo que es el punto, aunque sea una cuestión muy técnica y fuertemente legal, creo que es el punto que hay que discutir porque, insisto en decir, desde la conferencia de prensa de Bolivia, el caso de Belaúnde del Ocio es un caso legal. Es un caso que va a terminar conforme a cánones legales y conforme a la habilidad que los órganos del Estado tengan para poder darle forma definitiva a este procedimiento. Ahora, si la CONARE le otorga la condición de refugiado, es decir, si gana el caso Belaúnde del Ocio y le dan el refugio, entonces ya no corre inmediatamente se desactiva el proceso de extradición, es decir, ya no podría ser extraditado. Sin embargo, creo, Jaime, que la probabilidad de que Belaúnde del Ocio, después de esa conferencia que insisto en citar, gane el procedimiento de refugio es mínima. ¿Por qué? Es mínima porque los estándares de refugio son muy exigentes, son muy estrictos. El refugio, Jaime, es una institución creada en el seno de Naciones Unidas a mediados del siglo pasado para proteger poblaciones víctimas de violencia interna, víctimas de guerras. Digamos, el refugiado típico es un poblador ruandés que escapa de la violencia de Ruanda y que escapa en grupo, en masa. Por eso no hay límites respecto a cómo ingresan a un país o cosas de ese tipo. Solo por extensión o por extensión, las situaciones de refugio pueden alcanzar también a perseguidos políticos individuales, pero mira el tipo de concepto del que se habla cuando se habla de refugio. Hay un alto comisionado de Naciones Unidas, una de las oficinas más importantes de Naciones Unidas se dedica a supervisar los procesos de refugio en el mundo. Hay millones de dólares en cooperación internacional para proteger poblaciones refugiadas. ¿Tú crees que Naciones Unidas va a tolerar que un caso de este tipo sea manipulado hasta llevarlo a esos fines? No, pero entonces era altamente probable que no se le concediera el refugio. Si no se le concedía, era expulsado del Perú, ¿no es cierto? Y en ese caso, si al ser expulsado del Perú, aquí iba a ser juzgado por todos los delitos habidos y por haber. Al perder el refugio, lo que hace un Estado es darle un plazo, en Bolivia entiendo son 30 días, al solicitante para que salga del país. No se le expulsa al lugar de origen, sino que se le da un plazo para que abandone el país. El Perú podía pedir su expulsión. De hecho, el Perú podía pedir su expulsión o podía hacer lo que ha hecho. El camino no está mal, el camino es: pido la extradición. Está claro que el procedimiento de extradición no va a terminar hasta que el de refugio acabe, pero avanzo con la extradición, queda en suspenso y cuando se pierde el procedimiento de refugio se activan las órdenes de extradición y viene por la extradición. Por la extradición, pero por la extradición podría venir solamente por uno de los delitos que ha cometido. Es la razón por la cual la llave se vuelve perfecta cuando se amplía la demanda de extradición y se incluyen todos los casos peruanos, no solo el de Ancash. Pero, digamos, más comprensiva sería si es que fuera expulsado de Bolivia como consecuencia del fracaso del refugio. Entonces ahí sí sería juzgado acá por todos los delitos. Bueno, en realidad la expulsión tendría que haber sido un mecanismo previo a la solicitud de refugio. Tendría que haber sido la reacción original del Estado de Bolivia encontrándolo dentro del país sin una justificación aparente y con una requisitoria internacional de Interpol. La expulsión, Jaime, se tramita siempre en los primeros días en los que se encuentra un prófugo antes que pida un cobijo como el de refugio. En realidad la expulsión se volvió imposible el día que Martín Belaúnde logró entrar a la oficina del CONARE. Antes de cruzar esa puerta la expulsión era viable. En este momento el camino es correcto, es la extradición, pero una extradición que comprenda todas las investigaciones que se deciden en el Perú. Muy bien, César Azabache, muchas gracias por su participación en la hora N. Bueno, vamos a una pausa, regresamos ahora con el congresista Carlos Tubino, congresista de Fuerza Popular, para ver el asunto de la DINI, de las facciones, en fin, de los seguimientos y reglajes.